Hola, ¿qué tal todos y todas? Término medio. Y en esta ocasión quiero presentar un tema que desde hace tiempo había querido exponer. Y concretamente va sobre las políticas ambientalistas que se aplicaron durante la era soviética, específicamente durante la era del mandato de Joseph Stalin. Si bien son mucho más conocidas otras políticas implementadas durante la era de Stalin, que son problemáticas, por ponerlo suave, se habla poco o casi nada sobre sus políticas ambientalistas, implementadas en este periodo histórico. Y considero que algunos elementos de estas políticas serían rescatables y deberían tomarse en consideración en nuestra época. Aunque lo más rescatable, creo yo, son las lecciones que podemos extraer de lo que se hizo en ese momento, que eso se expondrá al final de este video. Lo anterior es a tomar en consideración, siendo que el fenómeno del cambio climático es un tema apremiante que merece la pena ser tratado con mucha mayor seriedad. Tema aparte, si les interesa videos relativos a esta cuestión del cambio climático y el progreso, etc., recomiendo dos videos de infusión ideológica: No dejaremos que el mundo arda y Petrocalipsis, el gran apagón del mito del progreso, y otro de Café Kioto llamado No estamos progresando. Dejaré los links de estos en la descripción. La mención de estos videos, particularmente de los dos últimos, no es aleatoria, porque al final también me referiré a algunos de los postulados señalados en ellos, con lo cual les recomendaría que viesen primero esos dos videos antes de mirar este. Volviendo al tema, si bien el tema de la política ambiental estalinista es poco conocida, el consenso académico existente en torno a este asunto, y que empieza a tomar forma más que nada a finales de la década de los 80, indicaría que las causas de varios problemas medioambientales graves que tuvieron lugar durante la Rusia soviética se encontrarían en la era de Stalin. Es decir, se culpa este periodo de los futuros problemas ambientales que tendrían lugar en la Unión Soviética, con la acotación de que en la era anterior, la de Lenin, sí era más respetuosa frente al medio ambiente. Sin embargo, algunos académicos han comenzado a cuestionar este consenso y con ello han brindado más detalles sobre un periodo que requiere de una mayor contextualización. Ahora bien, antes de continuar con esta exposición, voy a aclarar que esta argumentación proviene principalmente de la investigación realizada por el historiador estadounidense Stephen Brain, de modo que, al ser este la principal referencia que guía este video, no se debe tomar lo que se indique aquí como dogma o como un hecho incuestionable, sino como una especie de introducción a las experiencias de reforestación llevadas a cabo durante la era de Stalin, y que proviene de una voz en contra del consenso antes mencionado, la cual por cierto no es la única. Hago esta advertencia para que estén anuentes de este dato. Dicho lo anterior, iniciaremos este video con una primera sección, la más extensa, en la que se examinará inicialmente dos artículos de Brain, Stalin Environmentalism y The Great Stalin Plan for the Transformation of Nature, en los cuales se expondrá en términos generales las políticas ambientales llevadas a cabo durante la administración de Stalin. Y para finalizar esta primera sección, cerraremos con el examen de un tercer texto del historiador Jack Weiner, que nos mostrará la forma en la que se empleó el arte a favor de estas políticas ambientalistas. Luego entonces vendrá una segunda parte, la más corta, en donde se expondrán las conclusiones finales respecto a todo lo que se ha visto. Esta primera sección se dividirá en cuatro. Una primera dispuesta a tratar lo referente al consenso académico frente a la política ambiental durante la era de Stalin. Otra, la segunda sección, a tratar ya directamente a esta política ambiental. Una tercera que se dedicará a examinar uno de los proyectos de ingeniería ambiental más osados del siglo XX, si no el más osado de la historia humana, el denominado Gran Plan de Stalin para la transformación de la naturaleza, y una última sección que se referirá a cómo se utilizó el arte
a favor de estos proyectos grandilocuentes y prometeicos. Iniciando con el primer apartado, tenemos el primer artículo de Brain, en el cual se nos señala que diversos documentos académicos, como los de Paul Josephson o el de Marshall Goldman, incluso desde antes de la década de los 80, ya culpaban a la era de Stalin de las catástrofes ambientales que padecería la Rusia soviética en la era post-stalinista. Al respecto, el último de estos autores indicaba en un trabajo suyo de principios de la década de los 70 que, cito, durante más de 3 décadas después de la muerte de Lenin en 1924, se prestó poca atención a la preservación de los recursos naturales del país. De hecho, según Goldman, había una pobre o nula aplicación de nuevas leyes ecológicas, ya que se daba mayor prioridad a la industrialización de la nación. La cuestión es que desde la década de los 80, este consenso se ha mantenido casi inamovible, a pesar de que aparecerían investigaciones posteriores que mostraban otro rostro del ecologismo durante el periodo de Stalin. Por ejemplo, señala Brain, está una encuesta realizada por el académico William Hobsbawm en donde se revisaba literatura infantil durante la era stalinista, y ello reveló una multiplicidad de actitudes complejas, digamos, hacia la naturaleza, entre las cuales, por ejemplo, se le describe de una forma no conflictiva. Y no es el único académico que mantiene una postura escéptica ante la historiografía dominante con respecto a la política ambiental durante la era de Stalin. Brain también cita al académico inglés Jonathan Oldfield. Además, el historiador estadounidense señala que hay un claro sesgo detrás de este consenso crítico frente al ecologismo stalinista. Primeramente porque la actitud crítica hacia la era de Stalin es muy estrecha, ya que se centra concretamente, digamos, en ciertos proyectos de ingeniería o en la aniquilación de propuestas ambientalistas realizadas durante la era de Lenin. Y segundo, porque la visión predominante sobre política ambiental y que actualmente se ha vuelto hegemónica, se arraiga en la ideología del individualismo liberal. Es decir, el ambientalismo contemporáneo responde a esta típica postura liberal de que debes reciclar, reducir tu huella contaminante, etc., con lo cual se excluye otras variedades de ambientalismo como aquellas que son de origen estatista. Esto provoca que se crea que un modelo estatista sea considerado como menos eficiente para atender los problemas ambientales. No obstante, el término ambientalismo puede abarcar a un diverso conjunto de movimientos políticos, ya que lo que distingue a todos estos es la creencia de que la naturaleza posee un valor indispensable para la vida en el planeta Tierra y que los seres humanos deben tomar en cuenta este hecho a la hora de tomar decisiones de carácter económico, político, etc. De modo que no se puede reducir tal amplio abanico de posturas a la visión liberal y de responsabilidad individual. Así pues, para el caso de la Unión Soviética, la preservación del medio ambiente no estaba asociada a lo que puedes hacer de forma individual o a la supuesta responsabilidad social de la empresa privada, como señala ese liberalismo antes mencionado, sino que más bien las políticas ambientales se vinculaban con el desarrollo industrial, el cual en última instancia tenía un impacto y beneficio colectivo. Por ejemplo, como se verá más adelante, si protegemos los bosques, si aplicamos una medida de reforestación, estamos por ende mejorando la hidrología de los suelos y con ello mejorando las cosechas agrícolas, las cuales al final de toda esa cadena repercuten en una buena alimentación para la población. Brain señala al respecto que la protección de los bosques disfrutó durante mucho tiempo apoyo institucional en la Unión Soviética, pero no encontró un lugar seguro en el sistema de Stalin hasta que los partidarios encontraron una justificación que encajaba con la rápida industrialización. Entonces, si bien es cierto que se anularon políticas ambientalistas de la era de Lenin, ello ocurrió solo porque en la era de Stalin se buscaba una nueva justificación para que la reforestación
la protección de los bosques, etc., no afectara la industrialización de la potencia soviética. Dicho esto, pasemos ahora a tratar la política ambientalista dentro de la era de Stalin en más detalle. Como señaló previamente Brain, la política ambiental durante el mandato de Stalin debía acomodarse a la industrialización de la nación. La razón de ello no recae completamente sobre la figura de Stalin, que de hecho fue más favorable al conservacionismo, sino que más bien se debe a que en aquel entonces existían dos facciones encontradas y con postulados casi contradictorios. Por un lado, estaban aquellos que abogaban por la protección de los bosques y no solo por la preocupación hidrológica antes mencionada, y del otro lado se encontraban los que abogaban por una rápida industrialización de Rusia y que asociaban al ambientalismo con un romanticismo anacrónico frente a circunstancias que demandaban más progreso y crecimiento. Frente a esta situación, el liderazgo soviético intentó perseguir ambos ideales. Sin embargo, las agencias estatales soviéticas fueron incapaces de promulgar más de una política a la vez, lo que les forzó a adoptar una forma de protección ambiental adaptada a la economía planificada de la era de Stalin. El caso es que para 1929, en esta contienda sobre el uso de los bosques, como se indicó antes, se habían consolidado dos facciones y cuyos principales exponentes eran dos grandes agencias con dos diferentes posturas sobre el manejo de las áreas boscosas. La primera era el Soviet Supremo de la Economía Nacional, encargado de la tala y el procesamiento de la madera, y la segunda era el Comisariado Popular de Agricultura, encargado de, como señala su nombre, todo lo referente a la agricultura. Evidentemente, el primero abogaba por mayores libertades para la tala de árboles, mientras que la segunda agencia enfatizaba más la necesidad de la conservación de las reservas forestales rusas. La cuestión es que el ideal conservacionista dominó con fuerza durante casi toda la década de los 1920. Otras agencias estatales también apoyaron la postura del comisariado y que dio surgimiento a expertos científicos en el medio ambiente. No obstante, esta defensa del conservacionismo molestó a los industriales, evidentemente, que vieron esta actitud como un retroceso hacia la era zarista. En contraste, el Soviet Supremo quería una comercialización de los bosques, así como autorizaciones para la extracción de madera de acuerdo a las cantidades solicitadas por este, sin tomar en cuenta las condiciones del bosque o los cálculos académicos respecto a estos. Para dar apoyo teórico a su argumentación, los industriales se basaron en la obra de Sergei Bogolovsky, un profesor que sostenía que la silvicultura soviética debería adoptar un nuevo método alemán denominado como gestión volante. Esta tesis sostenía que las unidades más grandes de arboledas se convirtiesen en la base del desarrollo industrial, es decir, talar donde haya una mayor reserva forestal y proteger o disminuir la tala en las zonas con una menor densidad. Ahora, desde antes del inicio del conocido plan económico de 5 años de Stalin, los industriales comenzaron a presionar para que se aplicasen las ideas de Bogolovsky. Así lo exponían en un documento de 1928. No debemos preocuparnos por temores sobre la deforestación de ciertas regiones, incluso si esto cambia el carácter de regiones como Smolensk, Kostroma, Tver, Novgorod y otras por completo. Si se talaran todos los bosques de estas regiones, entonces estas regiones podrían convertirse en áreas aptas para el desarrollo de cultivo de cereales. Nadie sufriría por tal cambio. La obra de Bogolovsky no estuvo al margen de críticas. De hecho, varios advirtieron sobre los peligros inherentes a la gestión volante, concretamente el que regiones enteras perdiesen su reserva forestal de forma permanente por culpa de una tala excesiva. No obstante, tales resultados, como vimos, eran deseables para los industrialistas. Sin embargo, pese al constante lobby de los industriales durante la década de los 20, como se indicó antes, esta postura de los industrialistas obtuvo poco apoyo y éxito, con lo cual se favoreció a su contraparte, al Comisariado de la Agricultura. En este escenario
juega un papel central el Comisariado del Pueblo de la Inspección Obrera y Campesina, o en su formato más corto, RAPCRIN. Los industriales habían presionado en 1926 al Comisariado de Agricultura para que revisase su desempeño en la distribución forestal, con la meta de que, si se encontraban problemas, se podría adoptar la política de gestión volante. El RAPCRIN encontró que frente a los reclamos de los industriales solo había dos caminos: la destrucción de las zonas boscosas, con lo cual se ignora las necesidades de la población rural y de las zonas urbanas, o implementar un manejo adecuado de las reservas forestales. Evidentemente, el RAPCRIN apoyó al Comisariado de Agricultura, dado que la demanda de madera de los industriales sobrepasaba la cantidad disponible de dicho material y forzó a los industriales a trabajar con menos madera. Los industriales volvieron a presionar en 1928 reclamando la madera asignada para estos porque era muy poca, pero en vez de relajar las restricciones, el RAPCRIN enumeró una variedad de deficiencias que los industriales deberían corregir para usar de forma más eficiente la madera que se les asignaba. Pero lo importante es que se reafirmó el rendimiento sostenible como principio rector. El apoyo de RAPCRIN al conservacionismo tiene un significado especial debido a las conexiones de esta agencia con los pináculos del poder soviético y muy especialmente con el mismo Stalin. De acuerdo a Brain, el RAPCRIN ejercía una influencia considerable en el Estado soviético debido a sus vínculos con la cúpula gobernante del partido. De hecho, los directores de esta agencia eran aliados cercanos de Stalin, de modo que es poco probable que esta agencia publicase informes cuyos hallazgos irritaran a los miembros de la cúpula de poder soviética. Además, la principal función de esta agencia consistía en descubrir los recursos ocultos y la capacidad no utilizada. En otras palabras, demostrar cómo se podía maximizar la productividad industrial como una inversión nueva mínima. De modo que su elección de frustrar los planes expansionistas de los industriales y en cambio respaldar al conservacionismo encaja con la misión de esta agencia. Otra agencia estatal que jugó un rol central en limitar los planes del sector industrial en la década de los 20 fue el Sindicato de Trabajadores Agrícolas y Forestales. En los últimos años de dicha década, esta institución funcionaba como una especie de intermediario en las disputas entre el Soviet de los Industriales y el Comisariado Agrícola. Sin embargo, esta agencia apoyaba la postura conservacionista del comisariado y en un reporte de 1926 indicaba esto. El daño causado por este enfoque, el de los industriales, debido a la atención insuficiente a los procesos de restauración en el bosque, se sentirá solo después de 50 a 80 años. Todo trabajo en el bosque debe ayudar a la conservación y restauración de estos, de modo que, si bien es cierto que la tala seguía siendo necesaria para la industrialización soviética, estas agencias limitaban una explotación más agresiva que proponían los sectores industriales. No obstante, a finales de esta década, de la década de los 20, da inicio el ya mencionado plan quinquenal de Stalin, y a inicios de este primer quinquenio comenzaron a llegar informes de la primera tala dentro de este plan, y en varias ocasiones se reveló que no se lograba cumplir con la cuota de tala esperada. De este modo, el Comité Central Soviético cambió de rumbo y comenzó a expresar opiniones diferentes en torno a la gestión forestal, siendo una de sus principales quejas un insuficiente desarrollo de la explotación forestal. A partir de este momento, se comienza a dar más apoyo a los industriales. Lo anterior vino acompañado de efectos políticos, como por ejemplo, deserciones dentro del ya mencionado Sindicato de Trabajadores, los cuales, como vimos, eran favorables a las posturas conservacionistas, aunque el golpe de gracia lo dio la propia RAPCRIN en 1929, que hasta entonces había apoyado la postura conservacionista, pero que ahora se alineaba con los intereses de los industriales. Aparte, se silenciaron las voces que defendían el conservacionismo en la prensa forestal, y en cambio se instó a la relajación de las regulaciones sobre la tala de árboles. A pesar de ese inicial cambio de tono,
la dirección del partido se mostraba todavía renuente a abandonar por completo el conservacionismo. Así pues, el Comité Central del partido celebró una reunión para junio de 1929 en donde se señaló que ni el plan de los industriales ni el del comisariado era el adecuado para el manejo de las reservas forestales, de modo que se propuso una nueva administración dedicada a corregir la organización de la explotación forestal, demostrando con ello la esperanza de que, con suficientes fondos y organización, las demandas de los industriales podrían reconciliarse con las limitaciones ecológicas. De ello, surgirá la primera división de los bosques, dejando cierto tipo de reservas forestales para su protección y otras exclusivamente para la tala. Ello, sin embargo, dio rienda suelta a los industriales que, al relajarse las regulaciones y otorgárseles permiso para talar indiscriminadamente en los bosques asignados por estos, pues provocaron una reducción significativa de la flora rusa. Brain señala que los líderes soviéticos se arrepintieron casi instantáneamente de su decisión de entregar los bosques a los industriales a inicios de la década de los 30, y la razón de peso fue que este sector se embarcó en un programa de explotación forestal inspirado en la obra del ya mencionado Bogolovsky. Fue tan exagerada la explotación forestal que incluso el propio Bogolovsky, el ideólogo detrás de dicha tala excesiva, sería criticado posteriormente por insuficiente entusiasmo revolucionario. La cuestión es que, como se indicó antes, enormes franjas de territorio densamente boscoso fueron arrasadas durante este periodo, aunque los industriales se defendieron señalando que ello permitió cumplir con las demandas de madera que se exigían. Frente a esta situación, los partidarios de la conservación optaron por adoptar un enfoque indirecto y enfatizar la importancia de los bosques para el impulso industrial de Rusia, es decir, no lanzaron una protesta directa contra los industriales, que para entonces se encontraban en una situación más ventajosa. Así pues, en vez de llamar la atención sobre el peligro que corrían los bosques, los conservacionistas enfatizaron su crítica en la importancia de preservar los bosques para proteger la hidrología del país, es decir, advirtieron que los proyectos de canales y represas que alimentaban la agricultura soviética podrían peligrar si la deforestación se mantenía en el ritmo acelerado fomentado por los industriales. Así pues, la primera victoria se logra en 1930, cuando el Soviet de la ciudad de Moscú publicó un decreto que prohibía la tala en los bosques ubicados en las cuencas de los ríos Moscú, Istra y Rusa. Si bien era una pequeña victoria, lo significativo de esto es que los conservacionistas habían encontrado una justificación poderosa para proteger los bosques sin que ello afectase el desarrollo industrial del país. Es en este momento crucial cuando vuelve a surgir la figura de Stalin, el cual ejerció su influencia personal para favorecer el conservacionismo. Si bien su apoyo previo habría sido ya sea indirecto o tácito, ahora pasaba al primer plano. En todo caso, el propio Stalin puso en marcha una legislación que se sostenía en la justificación previamente mencionada. Ello provocó la aparición del decreto número 519, el cual se convirtió en ley y permitió dividir todos los bosques del país en dos zonas, la industrial forestal y la de cultivo forestal. La última zona caería bajo la responsabilidad del comisariado agrícola. Además, este decreto obligaba a esta última agencia a establecer un régimen especial de tala de estos bosques, que debía prever su posterior restablecimiento. A raíz de lo anterior, los bosques a lo largo de ambas orillas del Volga y otros ríos como el Don, el Ural, etc., quedarían fuera del alcance de cualquier tipo de tala de los industriales. Por supuesto, los industriales protestaron contra esta medida. Sin embargo, en contra de los deseos de estos, la dirección del partido optó por ignorar sus protestas y, en 1936, fortaleció aún más la protección forestal, ampliando en gran medida la zona de protección y nuevamente con la participación directa de Stalin. Lo anterior se logró con la fundación de la Administración de Protección Forestal y Forestación, cuya única función sería cuidar las tierras que en adelante se denominarían como bosques protectores del agua. La ley de 1936
fue mucho más allá que el decreto de 1931, pues transfirió más de 50 millones de hectáreas de los bosques de la Rusia europea y central a la zona de bosques protegidos. Tal decisión se sostuvo nuevamente en la justificación antes mencionada de preservar la función hidrológica de los suelos. Al respecto, un subjefe del Comisariado Agrícola indicó lo siguiente: esta ley inusual, camaradas, un punto de inflexión en la gestión forestal, se desarrolló bajo la guía directa y con la participación directa del mismo Stalin. Al traspasarse estos bosques bajo la dirección del comisariado, esta agencia fue capaz de evaluar el daño que habrían sufrido estas regiones debido a la tala excesiva llevada a cabo por los industriales. Y la cuestión no termina allí, pues en 1943, en plena guerra con los nazis, la protección de los bosques se hizo todavía más robusta y se creó una nueva clasificación de las zonas boscosas que permitió expandir la protección de estos más allá de la norma de 1936. Y además indica el artículo lo siguiente: aunque la protección de los bosques en la era de Stalin estuvo impulsada por preocupaciones pragmáticas más que conservacionistas, la política de Stalin retiraron millones de hectáreas de la explotación económica y ordenaron que se dejara más o menos intactas. En todo caso, la división de los bosques se hizo en tres grupos. El grupo 1 y 2 se mantuvieron bajo el control de la Agencia de Protección Forestal, mientras que el tercer grupo se convirtieron en bosques para los cuales no habría restricciones en la tala. Ahora, si observamos la siguiente tabla, se observará que la extracción de madera en los grupos 1 y 2 se redujo considerablemente entre 1948 y 1950, mientras que en el grupo 3 se incrementó. Y finalmente, en 1947, se había creado el Ministerio de Administración Forestal, el cual fue otro paso en reforzar las políticas conservacionistas de la era de Stalin. Además de ello, también se fueron integrando más y más bosques bajo la protección de las zonas que brindaba la zona 1 y 2, como se había mencionado anteriormente. Lo anterior revela que en esta época no hubo una tala excesiva sin ningún tipo de matiz. Más bien, al examinar más detalladamente el escenario, se encuentra que estas dos importantes facciones luchaban por establecer de qué forma se utilizarían los bosques. Al final, los industriales terminaron venciendo, pues tras la muerte de Stalin en 1953, se liquidó al Ministerio Forestal y en los años venideros se permitió a los industriales explotar y administrar la cobertura boscosa de acuerdo a planes establecidos por los ministerios y las agencias que demandaban madera, en vez de que se administrase en base a una agencia central de manejo y protección de los bosques, como ocurría antes de la muerte de Stalin. Ello a pesar de que la división de los bosques antes mencionada no desapareció, de hecho se mantuvo incluso luego de la era soviética. Fue el gobierno de Vladimir Putin el que finalmente eliminó esta división de la cobertura boscosa en el 2006. Seguidamente vamos a tratar lo que fue el ya mencionado Gran Plan de Stalin para la transformación de la naturaleza. Dicho proyecto fue anunciado a finales de 1948 y consistía en la construcción de más de 5 millones de hectáreas de bosques en el sur de Rusia. Bren indica que la idea de reforestación no es un proyecto exclusivo de la era de Stalin. De hecho, otros regímenes autoritarios como el del Tercer Reich también se enfocó en 1934 en crear bosques, un programa que tuvo cierto éxito en incrementar la cobertura boscosa de Alemania, pese a la agresiva industrialización de aquella época. Además, en Italia, la de Benito Mussolini, se crea la Milicia Nacional Forestal, un grupo paramilitar que respondía a la Agencia de Seguridad Nacional y que asistía en programas de reforestación y propaganda sobre silvicultura. Y finalmente, si bien en la China de Mao Zedong no se aplicaron grandes programas de reforestación, los seguidores de Mao sí se embarcaron en programas de reforestación en el norte de la nación asiática tras la muerte del líder chino. De hecho, todavía en la actualidad hay programas de reforestación en China. Ahora bien, como se indicó previamente, el plan Stalin preveía la creación de casi 6 millones de hectáreas de nuevos bosques a lo largo de los ríos del sur de Rusia y en los perímetros de granjas colectivas en diversas provincias rusas.
La idea central consistía en convertir a estos nuevos bosques en una barrera que sirviese para frenar los vientos secos provenientes de Asia Central, con lo cual la región se enfriaría y humedecería, mejorando la calidad de los suelos y su hidrología. Ello ayudaría a reducir o incluso eliminar las sequías periódicas que habían afligido a la estepa rusa durante décadas. No obstante, a pesar del bombardeo de propaganda y la asignación de fondos para este proyecto, el plan sería abandonado en menos de 5 años. Brain, sin embargo, aporta una contextualización más profunda para comprender el por qué esto ocurrió. Para ello, inicialmente cita la obra de James Scott, titulada Seeing Like a State, en la cual se explora el entusiasmo de los regímenes autoritarios por la reforestación y las razones detrás de los pobres resultados obtenidos tras la implementación de estos proyectos. Scott identifica como la principal causa una característica común de los estados modernos, y es la necesidad de racionalizar y ordenar la realidad con la intención de hacer legible el entorno y simplificarlo para fines grandilocuentes, lo que se puede resumir en una palabra: prometeísmo. Los primeros representantes de este tipo de ideales aparecen en la Prusia alemana de finales del siglo XVIII. Allí se explica que en aquel entonces los silvicultores alemanes, enfrentados a la escasez de madera, optaron por conceptualizar los bosques a fin de ordenarlos para un uso calculado de la cobertura verde. Este modelo alcanzaría su apogeo con la modernización agresiva llevada a cabo por estados como la Alemania de Hitler, el Irán de Pahlavi y la Rusia de Stalin. No obstante, la tesis de Scott consiste en que el fracaso de tales ambiciones se debió más que nada a la arrogancia inherente del modernismo. Por su parte, Brain no está en completo desacuerdo con esta tesis. De hecho, señala que ese prometeísmo encaja con el entusiasmo soviético y el plan Stalin de reforestación, y dice esto al respecto: el régimen de Stalin plantó bosques para corregir los errores de la naturaleza, para alinear el mundo real con un ideal imaginario y reglamentado, pero la ceguera del alto modernismo sobre los peligros de la simplificación aseguró su fracaso. Ciertamente el plan estaba influenciado por esta estética modernista, y es cierto también que tenía como objetivo restaurar la cobertura boscosa de áreas rurales de la Rusia soviética para que alcanzase un estado idealizado. Sin embargo, Brain señala que a pesar de que este pudo ser un factor importante que provocó el fracaso del plan Stalin, es necesario comprender las tensiones y luchas que ocurrían mientras dicho plan se ponía en marcha, e incluso sus antecedentes. Al igual que como se observó antes, acá también lucharon dos facciones para decidir el destino de este plan. De un lado se encontraban un grupo de tecnócratas que esencialmente eran más conservadores y pragmáticos en sus ambiciones, y del otro lado estaba el grupo prometeico, entre los que destaca la figura de Lysenko, del cual se hablará más adelante. Entrando de lleno en la contextualización del plan Stalin, si bien este proyecto es el proyecto de ingeniería forestal más conocido de esta era, existen antecedentes que preceden a dicho plan, y que nos llevan incluso a la era zarista, los cuales en esencia buscaban lo mismo: reforestar las estepas rusas. Al respecto, están inicialmente las investigaciones llevadas a cabo por el agrónomo Viktor Yegorovich von Graf. Sin embargo, esta tendencia evolucionó notablemente en 1892 durante el mandato del zar Alejandro III, quien nombró al influyente científico Dokuchaev para determinar las causas de una sequía devastadora ocurrida el año anterior. Este científico concluyó que la culpa de las sequías era la actividad humana, y que las estepas habían sido estables en el pasado lejano, pero se habían dañado producto de la intensa actividad agrícola. De este modo, se sugirió la necesidad de emprender medidas para la conservación del agua, así como la construcción de cinturones de bosques en el sur de Rusia. Dokuchaev no fue la única influencia que provocó que este tipo de sugerencias tuviese mayor aceptación dentro del gobierno ruso. Otros factores también tuvieron notoria importancia, entre los que se encuentran hasta artistas y compositores, todo lo cual había provocado que se construyera una imagen idealizada de las estepas rusas, imaginándolas como más fértiles, bellas y prósperas, todo en beneficio de la población rusa.
supuestamente. Al respecto, se puede destacar la obra del dramaturgo Anton Chekhov, titulada Onkel Vanya, o las investigaciones del historiador Kluchevsky, quien afirmaba que la historia de Rusia consistía en una lucha entre los bosques rusos y las estepas asiáticas. Básicamente, proyectó la protección de los bosques como una especie de batalla cultural contra la influencia asiática. Lo anterior da a entender que muchos de estos planteamientos, si no casi todos, eran en esencia conservadores, nacionalistas e incluso reaccionarios. Posteriormente, tras la Revolución Rusa de 1917, aparecen ideologías más ambiciosas y con ello los proyectos de reforestación crecen en importancia. Pero lo más relevante aquí es que crecen en rigor científico. Tanto Lenin como Stalin hicieron un llamado agresivo a favor de la reforestación en conferencias ocurridas durante la década de los 20, y durante la era de Stalin se elaboraron legislaciones y agencias especializadas para proteger los bosques, como se observó antes. La diferencia es que ya no se sostenían en postulados reaccionarios o exclusivamente nacionalistas, sino en la necesidad de preservar los bosques desde una postura mucho más pragmática a fin de proteger su hidrología y la fertilidad de sus suelos para que así se ajustaran al esquema de la economía planificada soviética. Por ejemplo, los institutos a cargo de estos programas de reforestación desarrollaron planes detallados para diferentes patrones de plantación y para diferentes tipos de bosques. Así pues, se elaboraron cuadrículas de pinos, de acacia amarilla y otras especies diseñadas específicamente para sobrevivir en diferentes microclimas. Varios de estos programas fracasaron porque la institución que estuvo a cargo inicialmente de estos, la mencionada Comisaría de Agricultura, estaba abrumada por el caos de la colectivización agrícola. De hecho, un reporte de 1936 mostró que la población rural rusa no quería ser parte de estos esfuerzos y no ofreció ayuda en aquellos proyectos. No obstante, para ese mismo año ya aparece la Administración de Bosques de Protección y Forestación, mencionada antes y creada con el apoyo de Stalin. Como ya se indicó, esta institución estaba a cargo exclusivamente de la reforestación y de la preservación de los bosques. Además, contaba con su propia prensa, llamada Defensa de los Bosques, y con suficiente independencia para que otros organismos no interviniesen en su labor. Así pues, en varias de sus publicaciones, esta institución dio a conocer los aspectos geológicos, botánicos e hidrológicos de la reforestación, con la intención de vincular estos aspectos a potenciales proyectos de reforestación. De este modo, dichas investigaciones realizaban análisis químicos de las hojas caídas, de la acidez del suelo en diferentes épocas del año, o sobre las propiedades de retención de agua de los suelos bajo diferentes especies vegetales. Todos estos factores sirvieron para crear gráficos que representaban la composición óptima de especies para cualquier suelo. Llegaron incluso a dividir el país en 14 regiones, y cada región recibió su propia lista de árboles y arbustos adecuados. Por ejemplo, en la zona A se permitió a los trabajadores plantar alerce siberiano, pino y abedul, pero en la zona B, una región al sur, no se podían plantar este tipo de árboles, y se usaba en cambio la grosela y a la morera blanca. Una segunda institución encargada de la protección forestal, también ya mencionada, fue el Ministerio de Gestión Forestal, que fue una de las agencias más radicales del conservacionismo soviético. Por ejemplo, para 1947, esta agencia tenía planes para establecer nuevos bosques en granjas colectivas en diversas provincias del sur, y entre 1947 y 1955 aumentó considerablemente las áreas reforestadas, como se muestra en esta tabla. Vistos los antecedentes, entonces, pasemos a hablar ya concretamente del Plan Stalin. Dicho plan emerge, como se indicó antes, en 1948, si bien forma parte de una decisión del gobierno soviético de tomar medidas más enfáticas en torno a la reforestación entre 1947 e inicios del siguiente año. La razón es que en 1946 el país había sido azotado por una poderosa sequía, y junto a los efectos de la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi, esto había provocado la peor recolección de grano en Rusia en más de un siglo, lo cual generó hambrunas y rumores de canibalismo. Lo anterior causó que se racionara los alimentos básicos en todas las ciudades, y si bien las cosechas de los años siguientes mejoraron con respecto al 46,
el desastre que representó este año dejó secuelas, y por si esto no fuese suficiente, la naciente Guerra Fría con Occidente hacía de cualquier falla agrícola en territorio soviético un suceso vergonzoso contra su modelo de planificación económica. Frente a esta situación se produjeron una serie de reuniones en aquellos años, siendo la más relevante la que tuvo lugar en la ciudad de Veliki, pues de ella emerge el Plan Stalin. En esta reunión la mayoría de los participantes querían algo más grande que las propuestas de los tecnócratas del Ministerio de Gestión Forestal. Cito: la cautela que marcó las propuestas del Ministerio de Gestión Forestal desde la década de 1930 hasta el verano de 1948, por lo tanto, encontró poco lugar en el decreto resultante del 20 de octubre de 1948 que anunciaba el Gran Plan Stalin para la transformación de la naturaleza, hasta entonces el proyecto de ingeniería ecológica más grande del mundo, explica Brain. Los programas presentados entre octubre de 1947 y abril de 1948, entonces, fueron expandidos de forma tremenda, pasando de una reforestación inicial de 1,5 millones de hectáreas a más de 5 millones, pero que en todo caso representaba un esfuerzo aún mayor, cambiar el clima de la nación como un todo. La pieza central del Plan Stalin consistía en la construcción de 8 enormes paredes de follaje que tendrían como intención ser una defensa contra los vientos secos provenientes del Asia Central, provocando que Rusia fuera tan fresca y húmeda como Moscú. Los nuevos bosques se expandirían a través de 16 provincias y más de 200 distritos, un área que representaba los territorios combinados de Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica y los Países Bajos. Para fomentar el apoyo a este proyecto en un momento de escasez agrícola, se difundieron noticieros y folletos entre la población. La política exterior también jugaría un papel en transformar el plan del Ministerio de Gestión Forestal en el Plan Stalin. Básicamente, había que demostrar la capacidad de la ciencia soviética, y además se creía que solo la Unión Soviética, con su capacidad comprobada para poner la acción humana colectiva al servicio de la razón científica, sería capaz de abordar problemas ambientales de forma coherente. En la propaganda soviética de aquella época, como la que se muestra en pantalla, se observa esta actitud. Los soviéticos crean bosques y jardines, los países occidentales guerras y destrucción. El caso es que esto último representaba un problema, porque se dejaba de lado la ciencia que los tecnócratas del Ministerio Forestal habían aplicado, es decir, tomar en cuenta las condiciones y situación de cada clima y cuáles eran las mejores plantas para ello. Ciertamente al inicio el gobierno ordenó a los trabajadores que utilizaran las antiguas listas preparadas de especies adecuadas para cada región. El Ministerio Forestal también puso en circulación textos de la era zarista, en los que se enfatizaba la importancia de la ecología de una parcela de terreno prevista para la reforestación e instó a los trabajadores a leerlos. Aparte, aunque las películas y los folletos preparados para el público enfatizaron en la creación de enormes cinturones forestales, la mayor parte del área a reforestar se ubicaría alrededor de las granjas colectivas, para mejorar, por ejemplo, su hidrología y beneficiar a las poblaciones de estas regiones. Este plan también contó con un componente crucial y fue la creación de una agencia independiente conocida como la Administración Principal para la Forestación Protectora de Campos, y que estaba bajo el control del Consejo de Ministros. El caso es que esta administración sería la encargada de observar la implementación del Plan Stalin, de brindar apoyo técnico y también de coordinar los esfuerzos del Ministerio Forestal y del Ministerio de Agricultura. Así pues, en las primeras semanas del inicio del plan, como se señaló antes, se dio apoyo a los enfoques tradicionales, pero pronto los planes pasaron a estar bajo la influencia del agroeconomista Trofim Lysenko, al cual nos hemos referido antes. Lysenko, una figura de no menor importancia dentro del clima político soviético, usó su influencia para dar un giro al plan Stalin hacia una dirección más prometeica y problemática, pero que a su vez era más encantadora a los ojos de los bolcheviques, incluidos el propio Stalin. No obstante, las prácticas de Lysenko no pasaban de ser experimentales. Por ejemplo, él propuso el famoso método de nido, que sostenía que los miembros de diferentes especies competían por recursos y que por ende lo mejor era sembrar árboles de la misma especie porque estos se ayudaban mutuamente.
A partir de ello, se podía afirmar que solo bastaba con una siembra inicial y luego se dejaba a la naturaleza actuar de la forma en la que los prometeicos pensaban que ésta actuaría. Cuando tal propuesta se encontraba en una fase experimental, Lysenko, de hecho, no tenía problemas en declarar a la prensa que este novedoso método había sido todo un éxito. Sin embargo, lo anterior era anteponer la ideología a la ciencia. Consistía casi que convertir a los árboles en soldados al servicio del comunismo, muy diferente de la propuesta de los tecnócratas del Ministerio Forestal. Para ejemplificar esto último, veamos una cita que rescata esta idea de yuxtaponer la guerra con la reforestación de la boca de uno de los aliados de Lysenko. Quiero decir unas palabras sobre la lucha de la estepa con el bosque y del bosque con la estepa. Hasta ahora, en la mayoría de los casos, la estepa ha vencido al bosque, pero no podemos nosotros, trabajadores de la ciencia, unir las plantas del bosque y los cultivos agrícolas contra su enemigo común y luego vencer. Dejando de lado la teoría biológica, es posible reconocer, puramente a nivel práctico, que los dos pueden unirse, aunque temporalmente, contra un enemigo común. De modo que Lysenko y sus partidarios buscaban aprovechar un impulso interno e hipotético de cultivos domesticados para conquistar a los, entre comillas, enemigos históricos de Rusia. Un esquema muy parecido a la propuesta nacionalista y reaccionaria que se observó durante la Rusia zarista. Ahora bien, la verdadera motivación que provocó que finalmente se favoreciera el método de nido no era algo tan simplón como querer probar una nueva teoría sobre reforestación, sino que más bien se trataba de una cuestión de reducir las horas de trabajo. Es decir, este método permitía que los trabajadores lograsen en cuestión de horas lo que normalmente llevaría varios días, meses e incluso décadas con prácticas tradicionales. Si bien es cierto que el método de Lysenko contaba con serios inconvenientes y de hecho terminó resultando ser perjudicial, esta ventaja en términos de horas trabajadas le hacía mucho más atractivo. No obstante, los que habían trabajado antes en la administración de los bosques sabían muy bien que no bastaba con la siembra inicial de semillas, se requería de un gran esfuerzo para permitir que las plantas alcanzasen su madurez, pero evidentemente, como se indicó antes, la rapidez ofrecida por Lysenko era más atractiva. Este prometía en 3 días lo que el Ministerio Forestal calculaba en 85. Y otro factor que también impulsó la balanza ya completamente a favor del proyecto de Lysenko fueron las propias fallas del Ministerio Forestal en presentar adecuadamente su proyecto a los trabajadores de las granjas colectivas. Los decretos llegaban a las diferentes regiones con información de lo que se pretendía lograr, pero sin indicaciones específicas de cómo se debería lograr esto. Por ejemplo, en la provincia de Tambov, la línea de comando se rompía constantemente y como resultado, los números de hectáreas reforestadas que llegaban para ese mismo año eran lamentables. Se había planeado reforestar unas 1.500 hectáreas en esta región, pero solo 645 habían sido sembradas para entonces, de modo que la respuesta ante problemas administrativos, de incumplimiento de las complejas instrucciones del Ministerio Forestal, el cuidado inadecuado de los bosques reforestados, la infestación de malezas, etc., sería el método del nido de Lysenko, en tanto que este ofreció un diagrama de plantación elegante, sencillo y que no requería darle seguimiento una vez se hacía la siembra de semillas. De este modo, en agosto de 1949, el método de Lysenko se volvió el modelo obligatorio para crear nuevos bosques en la Unión Soviética y se mantuvo invicto hasta inicios de 1950, aunque continuó siendo un método aceptable hasta 1952. La cuestión es que en el otoño de 1949 se convierte en el momento más álgido del cisma entre Lysenko, sus partidarios y los tecnócratas del Ministerio Forestal. Si bien estos últimos se mostraban favorables al inicio frente al método de Lysenko, los líderes de dicho ministerio se terminaron mostrando profundamente molestos con la intrusión de Lysenko en el plan Stalin, y a partir de allí se convertirían en sus más formidables críticos. Tanto así que buscaron interactuar con los trabajadores con tal de disminuir la influencia del prometeísmo de Lysenko e incluso buscaron el apoyo del propio Stalin, el cual para ese año había dado su apoyo a Lysenko.
Estas críticas se volvieron más osadas cuando finalmente se hizo oficial el método de nido en el año de 1949. Así pues, el viceministro de la gestión forestal, Koldanov, escribió a Stalin en aquel año para quejarse de la obligatoriedad de aplicar dicho método, dado que sobrepasaba las plántulas de las que se disponían. También se enviaron otras cartas en las que se indicaban que no había literatura científica existente que promoviese o sostuviese el esquema de Lysenko. Además, también podemos incluir entre las figuras críticas a Lysenko al académico Vladimir Zhukashev. Para 1952, Zhukashev presentó un reporte en el cual mostraba los problemas del método de nido, concretamente que la creación de cinturones de protección forestal en todas las condiciones geográficas se realizaban por medio de un solo método de planificación y de plantación, ignorando cuestiones como la complejidad de cada entorno. La cuestión es que, como se indicó antes, solo hasta 1952 se abandonó por completo el método nido, y como sabemos, para finales de este año, Stalin había abandonado el poder debido a problemas de salud que le afectaban desde 1950, y el próximo año el líder soviético fallecía, de modo que los ecologistas perdían a su principal figura a favor de políticas conservacionistas. Ciertamente el plan Stalin no logró lo que se planteaba, y como se muestra en esta tabla, no se consiguieron los objetivos en la mayoría de los cinturones forestales. No obstante, Brain indica que, pese a ello, este proyecto no fue un completo fracaso, puesto que la razón subyacente del decreto original, antes de que se torciera en un esquema prometeico para cambiar el clima de Rusia, tenía un mérito real. Se establecieron con éxito unas 400.000 hectáreas de bosques protectoras de campo, más en 4 años que en todos los años anteriores. Además, cuando los investigadores analizaron 573 campos que habían sido rodeados por cinturones forestales, encontraron aumentos respetables en el rendimiento de sus suelos. Se demostró que los aumentos observados en el sedimento se atribuían a una mejor retención de la humedad del suelo, gracias a que los bosques retenían los vientos hostiles que provenían de las estepas. De hecho, la reforestación permitió un aumento anual en la cosecha de granos entre 1949 y 1952. Para Brain, el gran problema fue que si las modestas mejoras logradas por el plan se compararan desfavorablemente con los objetivos originales, esto se debe a que dentro de la ideología estatal soviética habitaban dos impulsos que no eran del todo compatibles, o al menos no podían predominar ambos al mismo tiempo. El plan Stalin, como casi todos los grandes esquemas de forestación llevados a cabo por regímenes autoritarios, surge de la confluencia de motivaciones que en realidad eran opuestas, aunque parecían ser complementarias. Ese deseo prometeico de restaurar un paisaje a un estado primitivo, no afectado por la actividad humana, competía con la creencia tecnocrática de los expertos que veían a la restauración con un ojo más técnico, de modo que el plan Stalin fracasó en buena medida debido a esta tensión, aunque, como se indicó previamente, Brain también apoya la tesis de Scott, pues ese componente ideológico que denominamos como prometeísmo, o estética moderna, o modernismo, o ilustración, lleva a este tipo de proyectos a su inevitable implosión. Igualmente, hay que resaltar que la experiencia, como ya se señaló, tiene valor y hay elementos rescatables del mismo, pero de ello se hablará más adelante en las conclusiones. Seguimos ahora con el trabajo de Jack Weiner. Weiner inicia su exposición con algo que ya se había mencionado, y es que Rusia ha sido afectada por numerosas sequías a través de su historia, ya sea en la era zarista o la que tuvo lugar en 1946, y frente a esto, los rusos han intentado diversas tácticas para reducir la intensidad y frecuencia de dichas sequías, como los proyectos a los que se refería antes Brain. Esta postura, por supuesto, también formó parte de la era soviética, y vimos que la intención de estos programas de reforestación estaban dirigidos en última instancia a mejorar la productividad agrícola. Aparte, que el mayor plan de ingeniería forestal fue el llevado a cabo en 1948, el ya mencionado Plan Stalin. Weiner nos explica cómo la producción artística ahora jugaría un papel esencial a la hora de hacer inteligible a las masas los proyectos grandilocuentes del Estado soviético,
y también demostrar lo que se pretendía lograr en términos medioambientales. Ciertamente, la Unión Soviética no es la única que utiliza diversos medios para idealizar su propio proyecto político, económico y social. De hecho, muchas naciones continúan haciendo esto en la actualidad. Para ejemplo, tenemos a Estados Unidos y a China. En todo caso, el arte tendría que servir a los intereses de la sociedad soviética. Así pues, cito, los héroes en estas obras no solo deben ser positivos, sino sin manchas. Las obras que retratan a Stalin deberían ser una apoteosis de él, perpetuando así el culto a la personalidad. El artista siempre debe representar a Stalin como un gran héroe, tanto en la guerra como en la paz. Ello no solo ocurría en el arte visual, como ya se vio, sino incluso a la hora de producir música y otras formas de producción artística, como películas, de modo que la idea general consistía en defender los estándares y la estética del realismo socialista. Esta campaña llevó incluso a que se realizaran críticas, por ejemplo, las ocurridas entre 1948 y 1949, contra ciertos artistas que, según las agencias estatales, reverenciaban el gusto de la cultura occidental. Con respecto a la política forestal, Weiner menciona por ejemplo la obra del compositor Shostakovich, el cual fue criticado por el propio Stalin en la década de los 30, luego de que el líder soviético escuchara una composición de este sobre Lady Macbeth en 1932. Aparentemente Stalin se enfureció con la ópera presentada por el compositor soviético y producto de ello se publicaron varios artículos periodísticos que establecían que esa ópera era confusa, lo que puso en peligro a la figura del compositor soviético. Sin embargo, con su quinta sinfonía de 1937 volvió a ganar el favor de Stalin, pero lo que lo volvería a tener en una mirada más favorable sería su oda llamada Pesnolesak. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero así me suena. En todo caso, esta oda forma parte del proyecto de reforestación que tuvo lugar en la Unión Soviética tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Weiner destaca que la versión de dicha oda posterior a la era de Stalin y la que se produjo en la propia era de Stalin le permitió observar la desestalinización que tuvo lugar tras la muerte del líder, y que también viene acompañado de lo que ya se había mencionado antes, que con su muerte se frenan los grandes proyectos de reforestación. El caso es que esta oda está dividida en 7 poemas, siendo el más interesante de estos el segundo. Nuestro historiador señala que en ese poema se hace un llamado a la reforestación en todo el territorio. Cito: toda Rusia declara la guerra a la sequía plantando árboles. El poeta explica cómo el calor del verano había sido cruel y despiadado en los campos. Pero los árboles pronto solucionarán este problema. Los cantantes proclaman con optimismo: vistemos nuestra patria de bosques. Los siguientes poemas dan continuidad a esta cuestión. Por ejemplo, el tercero recuerda el duro pasado que no debe ser olvidado, un pasado previo a los proyectos de reforestación que están desplegándose en toda Rusia. El cuarto poema es más optimista, nos habla de jóvenes pioneros dirigidos por los comandos de Stalin en la plantación de árboles. Al final, en el séptimo poema, se cierra con la finalización, del proyecto de reforestación y de cómo los campos ya no deben tener miedo a los vientos secos y que además ahora hay granos en abundancia. Ahora bien, indica Weiner, si analizamos los poemas de los libretos publicados en vida de Stalin y los comparamos con los publicados después de su muerte, podemos ver que estos últimos sufrieron una total desestalinización. Algunos de los cambios son netamente de carácter estético, pero otros están influenciados por una característica notablemente política. De hecho, el libreto post-stalinista evita cualquier referencia al fallecido líder soviético, aunque ello no impide que se abandone el realismo socialista. Me pareció interesante mencionar la oda de Shostakovich para que se entienda lo inmensa que fue la campaña de reforestación, en tanto que ponía todos los elementos de los que se pudiesen disponer: prensa, arte, técnica, ciencia, etc., al servicio de tales proyectos. Y quizás no existe en la historia humana un plan con tales expectativas, al menos no alguno del cual yo conozca. Ello no quiere decir que este tipo de proyectos de reforestación sean un completo fallo siempre. Sin embargo, las condiciones para su aplicación, tal y como se vio previamente,
solo serían posibles dentro de un régimen con las características que poseía la Unión Soviética. Dicho esto, pasemos ya a la segunda parte para cerrar con las conclusiones. Si llegaron a ver los videos de Café Kioto y el de Infusión Ideológica, notarán que detrás de esa idea de progreso constante y avance tecnológico se encuentra pues la modernidad, o si se quiere los ideales ilustrados, o si se quiere los ideales de los VIC. La Unión Soviética como tal, en todo caso, como se observó, no es un estado completamente ajeno a esta interpretación. Los industriales que hacían lobby a favor de una mayor tala de árboles lo hacían porque creían que ello tendría repercusiones favorables para Rusia, e incluso el propio plan Stalin estuvo motivado en buena medida por un imaginario prometeico de que la ciencia y la tecnología humana serían capaces de transformar a la naturaleza de acuerdo a ideales preestablecidos entre los altos mandos del gobierno soviético y sus respectivos ideólogos. De este modo, resulta innegable reconocer que los proyectos socialistas del siglo XX son también, hasta cierto punto, hijos de la Ilustración, hijos rebeldes ciertamente, pero al final esencialmente retoños de esos ideales de progreso. Pese a ello, también observamos que casi siempre habían fuerzas que se oponían a tales modelos, a los que se les calificaba de anacrónicos o incluso románticos. Cabe resaltar que algunos movimientos románticos fueron precisamente de los primeros críticos de la modernidad y de los postulados ilustrados. Quizás uno de los más ejemplares fue el Frühromantik, o romanticismo temprano alemán. Este movimiento de finales del siglo XVIII, mayormente vinculados a las figuras de Friedrich Schlegel y Novalis, postulaba que el ser humano es un elemento íntegro de la naturaleza y que no se le puede comprender como un ente aparte de esta, capaz de doblegarla o dominarla a su gusto. De hecho, algunos de los conservacionistas de la era soviética reconocían en alguna medida esta cuestión. No obstante, al hacer esto se iba en contra de los designios de la industrialización y del necesario progreso, de modo que parece ser que existe una tensión entre dos formas de percibir nuestra relación con la naturaleza y que producto de ello, nuestras políticas con respecto al medio natural serán profundamente opuestas. Es muy evidente quién ha vencido en esta contienda, y no contamos con un Stalin que use su poder e influencia política para favorecer a la parte conservacionista. Ahora bien, de los errores es posible extraer lecciones. El elemento positivo a rescatar consiste en la justificación que utilicemos para frenar el cambio climático. Recordemos, pues, que los conservacionistas soviéticos usaron la defensa a favor de mejorar la hidrología para proteger los bosques. Dicha justificación permitió redirigir la balanza a su favor y fue una reorientación que permitió una especie de convivencia entre la industrialización del país y la necesaria protección de sus bosques. Si hasta ahora el mensaje del cambio climático no ha tenido un impacto notable, quizás se deba porque debemos exponerlo desde una mirada más pragmática. Aquí no me refiero a recurrir a esas grotescas ideas promovidas por organizaciones sin fines de lucro, entre comillas, que están financiadas por sujetos como Bill Gates, de que la tecnología solucionará todos los problemas ambientales, etcétera, etcétera. Más bien, la propuesta consiste en pensar en una forma de hacer atractiva no solo la protección de los bosques, sino de todo aquello que pueda verse notablemente afectado por el mito del progreso ilustrado. Y finalmente, otra lección importante a tomar en consideración radica en la cuestión relativa a la perspectiva. Aquí viene bien a traer a colación al perspectivismo, el cual, de forma simple, implica que la perspectiva desde la cual se observa un fenómeno condiciona la manera en la que lo abstraemos. Ello tiene como efecto diferencias notables no solo a nivel político o económico, sino incluso en ámbitos como la estética o los códigos morales. Y el grave problema de proyectos como el Plan Stalin es que parten desde una mirada de arriba hacia abajo, y esto podrá sonar simplón, pero quien mire desde una torre de marfil es incapaz de observar las complejas y diversas realidades de las comunidades que se verán afectadas por tales proyectos. Y prácticamente toda nuestra historia política reciente se encuentra fuertemente condicionada por este hecho. Si recuerdan, cuando hablábamos de la política ambientalista de la era de Stalin, en muchas ocasiones las comunidades no estaban en sintonía con tales proyectos, incluso los rechazaban, y además se pasaba por alto las condiciones ambientales específicas de cada zona, con sus excepciones como vimos. De modo que, si pretendemos cambiar la forma en la que abordamos los problemas ambientales, quizás lo primero que debemos hacer
es ajustar la perspectiva. De repente, debemos hacer algo tan radical y osado que parece impensable en la actualidad: mirar desde abajo hacia arriba. Dicho de otra forma, hay que bajar de la Torre de Marfil. Ello también implica pensar a menor escala. El que mira desde lo alto podrá ver mucho, pero es incapaz de apreciar los detalles. Personalmente no sé cómo hacer lo anterior, porque mi habilidad radica en otros campos. Soy más de pensar, analizar y cosas por el estilo. Por ende, no tengo capacidades relativas a la organización política ni algo que se le parezca. De todos modos, esto debería ser una invitación a evitar creer que la respuesta a este tipo de cuestiones medioambientales y de otro tipo se encuentra en los mecanismos a los que estamos acostumbrados a acudir para resolver este tipo de cuestiones. No es que debamos dejarlos de lado por completo, pero tampoco hay que concluir que bastaría con votar por Podemos, Petro, Lula, o para los fachos a Vox, o para los pubertos a Milei. Hacer ello es volver a caer en el juego de dejar las decisiones más importantes en manos de los sujetos que se encuentran dentro de la Torre de Marfil. Por lo tanto, habría que buscar otras perspectivas y con ello romper con los esquemas tradicionales. A día de hoy ni siquiera me podría considerar un socialdemócrata, algo que sostenían años anteriores. A lo mucho soy una mezcla de pragmatismo con alguna que otra corriente filosófica, dependiendo de lo que esté leyendo. Pero bueno, ese soy yo. Ese mensaje final no sonará optimista, porque es más bien una invitación a reflexionar. Aunque dudo que los sectores de siempre, ya sabemos quiénes, los pubertarios y demás y esa gente, cambien mucho en torno a su particular perspectiva. Me da la impresión de que harán lo mismo de siempre. Sin embargo, el resto pues a buscar alternativas desde las condiciones en las que te encuentres y con los recursos que tengas a mano. En fin, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.